Esta pregunta requiere que conozcamos y dominemos muchos aspectos fisiopatológicos y por tanto vamos a ir respuesta a respuesta para sacar cuál es la respuesta que nos piden como correcta. La primera, las maniobras que disminuyen la poscarga aumentan la intensidad de los soplos de insuficiencia. Eso es falso y vamos a explicar por qué. Pensad que la poscarga es lo que se opone a la salida del ventrículo izquierdo, lo que se opone al gasto cardíaco. Digamos que es la presión que ejerce la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Vamos a pensar qué ocurre cuando aumentamos la poscarga o disminuimos la poscarga en un paciente que tiene una insuficiencia valvular. Vamos a ponernos en el caso, esta es la aorta, el ventrículo izquierdo y la válvula mitral con la aurícula izquierda. Supongamos que tenemos una insuficiencia aórtica, con lo cual en la diástole hay un flujo de sangre que vuelve hacia el ventrículo izquierdo. Es lógico pensar que si yo tengo mucha poscarga, es decir, mucha presión hacia abajo, hacia ese ventrículo, más sangre va a volver de la aorta hacia el ventrículo, más gradiente, más diferencia de presión y, por tanto, más intensidad del soplo. Por tanto, lo que podemos decir es que todas las maniobras que aumenten la poscarga van a aumentar los soplos de insuficiencia. Pasa lo mismo cuando hablamos de la insuficiencia mitral. Si tenemos insuficiencia mitral en la sístole, vuelve sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Si yo tengo mucha poscarga, la aorta ejerce mucha fuerza, lo que ocurre es que al ventrículo le es más fácil mandar la sangre hacia la aurícula y por tanto la intensidad del soplo también va a aumentar. Al revés ocurre lo mismo si disminuimos la poscarga, si tengo insuficiencia aórtica va a regurgitar menos sangre y va a haber menos soplo y lo mismo va a ocurrir en la aurícula izquierda si tengo insuficiencia mitral. Le será más fácil al ventrículo izquierdo mandar la sangre hacia la aorta y por tanto hay menos sangre que vuelve a la aurícula izquierda. La respuesta 2 también es falsa. El tercer y el cuarto ruido se producen por un mecanismo fisiopatológico común y se escuchan casi siempre entre el segundo y el primer ruido cardíaco. Vamos a ir por partes. El tercer y el cuarto ruido para el MIR son muy importantes porque nos han preguntado varias cosas de ellos. Lo primero que debéis saber es que el tercer y el cuarto ruido siempre son diastólicos, es decir, se escuchan entre el segundo y el primer ruido. No tiene nada que ver lo que nos implica un tercer ruido a lo que nos implica un cuarto ruido. Fijaos, el tercer ruido ocurre al principio de la diástole, es protodiastólico. Debemos pensar que el llenado ventricular, la gran mayor parte de ese llenado ocurre en la primera fase, en la protodiástole. Aquí, por diferencia de presión entre la aurícula y el ventrículo, pasa gran cantidad de sangre. ¿Cuándo se va a producir un tercer ruido? Un tercer ruido se va a producir siempre que haya una situación de mucha cantidad de sangre que quiere entrar en ese ventrículo o bien una sangre que circula muy deprisa. Primer caso, mucha cantidad de sangre que quiere pasar hacia el ventrículo. ¿Qué va a suceder? Imaginemos insuficiencia mitral. La aurícula izquierda está muy llena, por lo que le vuelve de las arterias pulmonares hacia las venas pulmonares y la aurícula izquierda y lo que le vuelve desde el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, tenemos una aurícula izquierda muy llena, con mucha presión. Cuando llegue la diástole, al abrirse la válvula mitral, toda esa sangre quiere pasar y al pasar lo que ocurre es que distiende ese ventrículo izquierdo y al distenderlo suena y es lo que oímos como un tercer ruido. Siempre que tengamos una valvulopatía, que sea una insuficiencia y que oigamos un tercer ruido, debemos pensar que es severa, por lo que hemos dicho. ¿Qué más situaciones tienen tercer ruido y que no son un problema cardiológico? Por eso, un tercer ruido no siempre implica patología cardíaca. Son todas las situaciones en las que la sangre tiene que circular muy deprisa y que el corazón es solamente un espectador de lo que ocurre. Por ejemplo, una anemia, un embarazo, fístulas arteriovenosas, los niños. Todos estos pacientes tienen una circulación que llamamos hipercinética, hiperdinámica. Circula muy deprisa. Como circula muy deprisa, la sangre entra muy deprisa y también distiende ese ventrículo y lo oímos como un tercer ruido. Nada que ver tiene el cuarto ruido, que se produce al final de la diástole. Esto, lo que está sucediendo, es en los corazones que se relajan mal. Un corazón que tiene un problema en la relajación, en la diástole. Ocurre sobre todo en los ventrículos que están hipertróficos, ya sea la hipertensión arterial, la estenosis aórtica, la miocardiopatía hipertrófica. Todos estos pacientes, en su diástole, el ventrículo se relaja mal y es un ventrículo que tiene mucha presión dentro. ¿Qué ocurre con esto? Al principio de la diástole, por diferencia de presión, ahora no puede pasar la sangre porque el ventrículo tiene mucha presión. ¿Y quién tiene que llenar ese ventrículo? La aurícula izquierda. La aurícula izquierda es la que tiene que contraerse para llenar el ventrículo. Manda mucha sangre,
distiende ese ventrículo y lo oímos como un cuarto ruido. El cuarto ruido siempre indica patología cardíaca, indica un problema en la diástole del ventrículo y es imprescindible para que haya un cuarto ruido que se contraiga la aurícula izquierda. Nunca va a haber cuarto ruido en fibrilación auricular. La tercera es la correcta. La campana del fonendoscopio es muy útil para escuchar el retumbo diastólico en la estenosis mitral. En general, debéis recordar qué tonos o qué ruidos cardíacos se oyen con la membrana y con la campana. Lo primero, la membrana, debéis recordar que es donde está el Littmann, la L de Littmann. Esa es la membrana y es con la que se oye la gran mayoría de los sonidos y ruidos cardíacos. En cambio, la campana, que es lo que está al otro lado, oye solamente mejor 4 ruidos. Y como siempre en el MIR, 4 cosas suele ser una pregunta de MIR y de hecho ha caído varias veces. Con la membrana se oye casi todo y con la campana el soplo de estenosis mitral, el soplo de estenosis tricúspide, el tercer ruido y el cuarto ruido. El signo de Rivero-Carballo cuando aparece suele indicar que la insuficiencia mitral es severa. Esto es falso. El signo de Rivero-Carballo lo que nos dice es que cuando un soplo aumenta de intensidad de una manera muy significativa e inmediatamente después de la inspiración, lo que nos indica es que la patología es del lado derecho. Esto es lógico por lo que hemos contado con la inspiración. Con la inspiración lo que ocurre es que al llenar el pulmón hacemos presión negativa dentro del tórax y enviamos mucha sangre a las cavidades derechas, con lo cual inmediatamente va a aumentar el gradiente, la diferencia de presión que genera el soplo y el soplo va a ser más intenso. Entonces, un signo de Rivero-Carballo es patología derecha y no patología izquierda como la insuficiencia mitral o la estenosis mitral. Y la última, el signo de Kussmaul no suele aparecer en la estenosis tricúspide severa. Esto es falso. Lo primero que debéis recordar es qué es el signo de Kussmaul. Para explorar el signo de Kussmaul y en general la presión venosa central, lo que debemos hacer es tumbar al paciente boca arriba en decúbito supino con el cabecero levantado a 45 grados. Con eso lo que conseguimos es que la aurícula derecha quede a la misma altura que el ángulo de Lewis, que es el ángulo que hace el esternón cuando cambia de dirección. ¿Qué ocurre con eso? Que el ángulo de Lewis está a 5 centímetros del borde superior del esternón. Si sabemos que la presión venosa central está entre 5 y 8, lo habitual es que la presión venosa, la columna venosa, que la vemos en la yugular interna, o no la veamos, o como mucho, la veamos 3 centímetros por encima del borde esternal. En condiciones normales, cuando yo veo una columna de presión venosa central, cuando el paciente inspira con la presión negativa, la sangre pasa al ventrículo derecho y la columna de sangre cae. El signo de Kussmaul nos indica que cuando un paciente inspira, la sangre no solo es que no caiga a la columna yugular, sino que incluso aumenta la columna yugular. ¿Cuándo hay un signo de Kussmaul? El signo de Kussmaul va a aparecer siempre que haya un problema en el llenado del ventrículo derecho, sea cual sea la causa. Una estenosis tricúspide, por supuesto que es un problema en el llenado del ventrículo derecho. No puede pasar la sangre por la obstrucción de la válvula tricúspide y al inspirar no puede pasar la sangre y sube la columna venosa yugular. Ocurrirá también en las hipertrofias del ventrículo derecho, en la estenosis pulmonar y en la hipertensión pulmonar severa. La miocardiopatía hipertrófica es un tema de extrema importancia para el MIR. De hecho, es un tema muy rentable porque son muy pocas letras, muy pocos trozos de página y que nos permite resolver casi siempre una o dos preguntas del examen. ¿Qué cosas debemos saber, que son las que nos preguntan siempre de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva? Pensad que solo el 25% de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica tienen obstrucción en el gradiente, que hace gradiente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Cosas que debemos saber para conocer la fisiopatología y lo que ocurre en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva son las siguientes. Vamos a dibujar el ventrículo izquierdo con la válvula aórtica y la salida de la aorta y la válvula mitral y la aurícula izquierda. Debemos pensar que el ventrículo izquierdo está mal hecho. Está mal hecho por dos situaciones y vamos a ir viendo por partes qué ocurre en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. La primera es que el tracto de salida, la salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta, está al mismo nivel que está el septo interventricular. Y aparte, el plano aórtico está a la misma altura que el plano mitral. ¿Qué es lo que sucede en la hipertrófica? En la hipertrófica tenemos un engrosamiento, una hipertrofia muy importante de las paredes ventriculares y sobre todo ocurre en el septo, en el tabique interventricular. Es la parte que más se engruesa de todos, por eso dice que es una hipertrofia asimétrica. ¿Qué ocurre? Que como el tabique forma parte del tracto de salida, solo en el 25% de estos pacientes este tabique obstruye. ¿Qué es lo que sucede?
En la sístole, cuando se empieza a contraer el ventrículo, el septo se engruesa. Al engrosarse, obstruye la salida hacia la aorta. ¿Y qué pasa? Que no se igualan las presiones entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Y por tanto, esa obstrucción, esa no igualación de presiones, lo que hace es un gradiente, una diferencia de presión entre la aorta y el ventrículo, que es lo que oímos como el soplo de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. ¿Qué sucede? Que en estos casos, cuando tenemos esta obstrucción, vamos a pensar que todas las maniobras que hagamos que aumenten la precarga van a disminuir la intensidad del soplo, y todo aquello que disminuya la precarga lo que va a hacer es aumentar el gradiente y por tanto el soplo. ¿Por qué ocurre esto? Si yo en un paciente con miocardiopatía hipertrófica obstructiva hago cualquier maniobra que aumente la precarga, como inspirar o poner al paciente tumbado, al aumentar esa precarga, lo que yo estoy haciendo es separar el tabique del tracto de salida. Al llenar más el ventrículo, lo separo de la aorta. Por tanto, la obstrucción es menor. Como hay menos obstrucción, hay menos gradiente y hay menos soplo. Todo lo que aumente la precarga disminuye el gradiente y el soplo. Y al revés, todo lo que disminuya la poscarga, como por ejemplo hacer maniobra de Valsalva o poner al paciente de pie, lo que hacemos es que llenamos menos ese ventrículo, acercamos más el tabique hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, hacemos más obstrucción y hacemos más soplo. ¿Qué más sucede en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva? Como hay esa obstrucción, lo que sucede es que la sangre tiene que pasar muy deprisa desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Todo flujo que va a gran velocidad por un agujero muy estrecho produce un efecto que debéis conocer que se llama efecto Venturi. El efecto Venturi es un efecto de succión. Cuando pasa el chorro a alta velocidad se produce una succión. ¿Y qué es lo que succiona? Lo que queda más cerca. Lo que queda más cerca, como tenemos el plano aórtico a la misma altura que el plano mitral, succiona el velo anterior de la válvula mitral. Y lo que hace ese velo es acercarse también hacia el tabique. ¿Qué pasa con esto? Esto es lo que llamamos SAM. SAM es el movimiento sistólico del velo anterior mitral por el efecto Venturi. Con esto, este velo obstruye más, con lo cual va a haber más soplo y aparte deja un hueco y tenemos también insuficiencia mitral. ¿Cómo podemos entender el Valsalva? El Valsalva es una cosa que se entiende muy fácil cuando uno se ducha. Uno está en su ducha, imaginaos, en la bañera o en la ducha, tenemos nuestra alcachofa con el agua y la cortina. Cuando yo abro el agua, lo que ocurre es que tengo un chorro de alta velocidad que viene hacia mí. ¿Y qué es lo que succiona? Lo que succiona por el efecto Venturi es la cortina. A todo el mundo le pasa que se le pega la cortina en la pierna. Ese es el efecto Venturi. Nosotros estaríamos aquí, o seríamos el tabique, ese gradiente de alta velocidad sería el agua y la cortina sería el velo anterior mitral. Entonces, yendo a las respuestas, lo incorrecto sería la respuesta 2. La inspiración es muy útil para aumentar la intensidad del soplo, al igual que la posición de cuclillas. Eso es falso. La inspiración lo que hace es disminuir el gradiente y disminuir el soplo. La posición de cuclillas es similar. Lo que hacemos cuando nos ponemos de cuclillas es inmediatamente aplastar las venas. Con eso aumentamos el retorno venoso y hacemos el mismo efecto que en la inspiración. La respuesta 1 es correcta. Lo que hemos dicho, el gradiente del soplo aumenta con el Valsalva. El Valsalva disminuye la precarga. La 3 es correcta también. Las maniobras que aumentan la poscarga disminuyen el gradiente y por tanto el soplo. ¿Qué es lo que hacemos? Al aumentar la poscarga, es decir, si aumentamos la presión que hay dentro de la aorta, lo que vamos a hacer es que haya menos diferencia de presión entre el ventrículo y la aorta y por tanto menos gradiente, menos soplo. La 4 es correcta, es lo que hemos explicado. Se puede auscultar un soplo de insuficiencia mitral por el SAM del velo anterior de la válvula mitral. Y la 5 es la causa de todo esto, a diferencia de otras patologías, las maniobras que aumentan la precarga disminuyen la intensidad del soplo.